Era una noche fría, con la lluvia golpeando el suelo como si el cielo llorara una pérdida que nadie recordaba. En medio del ritmo incesante de una ciudad que nunca dormía, Theo caminaba rápidamente, con su viejo abrigo ajustado contra su cuerpo para protegerse del frío. No buscaba refugio ni consuelo, solo un descanso del peso aplastante de la rutina, una carga que se había vuelto aún más insoportable desde la muerte de su tía abuela, Celina, la única que le había mostrado el verdadero significado del cuidado y el afecto. Al cruzar una calle casi desierta, algo le hizo detenerse. Bajo la marquesina de una tienda olvidada, una figura inmóvil parecía desafiar el frío y la lluvia, envuelta en harapos que apenas protegían del viento. Theo vaciló. ¿Por qué no podía apartar la mirada de esa mujer? ¿Quién era ella? ¿Y por qué su presencia evocaba una sensación de invisibilidad tan familiar para él? Fue entonces cuando sus miradas se encontraron. La mujer, con el rostro marcado por la vida, transmitía una mezcla de cansancio y esperanza, algo que Theo no sabía explicar, pero que lo conmovía profundamente. Algo en su expresión parecía hacer eco de la resistencia y fragilidad de Celina. Sin entender realmente por qué, Theo tomó una decisión. La mujer, que luego se presentó como Doña Beatriz, se convirtió en una figura inesperada en su vida. Todo empezó con un pequeño pero poderoso gesto: ofrecer ayuda. Esa misma noche, Theo la llevó al pequeño apartamento que él llamaba hogar. En los días siguientes, bajo el modesto calor de una acogedora habitación, Doña Beatriz comenzó a compartir fragmentos de su historia. Te preguntarás qué llevó a una anciana como yo a vivir en la calle, dijo un día con voz suave, pero llena de una fuerza que solo alguien que enfrenta lo insoportable podría tener. Theo, sentado frente a ella, no pudo ocultar su curiosidad. Quiero entender, Doña Beatriz. Por favor, dígame, suspiró con los ojos perdidos en recuerdos dolorosos. He tenido toda una vida, Theo, una casa llena, una familia que me parecía sólida. Mi marido era ingeniero, conocido por todos. Tuvimos 2 hijos, una vida que muchos envidiarían. Pero la vida tiene una manera peculiar de poner a prueba hasta las certezas más profundas, ¿no es así? Su voz se apagó por un momento, pero continuó, decidida a compartir su verdad. Para Theo, esas palabras serían el comienzo de un viaje inesperado, uno que tal vez revelaría tanto sobre él como sobre aquella mujer que el destino había puesto en su camino. Doña Beatriz permaneció en silencio unos segundos al ver a Eduardo en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, el deseo de abrazarlo y el recuerdo de todo lo que había sufrido. Theo, que estaba a su lado, dio un discreto paso atrás, sintiendo que ese momento les pertenecía. Eduardo dio otro paso adelante y dijo: «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero estoy aquí para pedírtelo». Beatriz miró a su hijo a los ojos, buscando sinceridad. Eduardo parecía vulnerable, algo que ella no había visto en mucho tiempo. Continuó: «Durante años cargué con la culpa por todo lo que hice. Por la forma en que te traté, yo era egoísta y débil. Perdí todo lo que realmente importaba y me di cuenta demasiado tarde». Theo miró sin saber qué decir. Podía sentir la tensión en el aire, pero también algo más fuerte, la esperanza de la reconciliación. Beatriz respiró hondo y finalmente se acercó a Eduardo con mano temblorosa. «No puedo borrar lo que pasó, pero no viviré el resto de mi vida con resentimiento. Si estás aquí para empezar de nuevo, Eduardo, entonces intentémoslo». Eduardo cayó de rodillas, abrazando fuertemente a su madre. Sus lágrimas fueron silenciosas, pero cargaban con años de arrepentimiento y anhelo. Theo miró hacia otro lado, sintiendo como si estuviera presenciando algo sagrado. En los días siguientes, Eduardo se encargó de demostrar que hablaba en serio.
Comenzó a ayudar a Theo con los gastos médicos de Beatriz, aunque sus propios recursos eran limitados. También comenzó a visitar a su madre diariamente, llevándole alimentos y medicinas mientras la acompañaba a sus citas. Beatriz, aunque cautelosa, aceptó la ayuda, queriendo creer que se trataba del mismo hijo que había perdido años atrás. Una tarde, mientras Eduardo arreglaba los muebles del pequeño departamento, Theo preguntó: ¿De verdad crees que podrás compensarlo? ¿Todo? Eduardo se detuvo pensativo. No creo que pueda recuperarlo, pero quiero hacerlo lo mejor que pueda con el tiempo que aún tengo. La convivencia trajo nuevas perspectivas para todos. Theo comenzó a darse cuenta de que Eduardo era tan humano como él y cargaba con sus propios dolores y arrepentimientos. Al mismo tiempo, Beatriz parecía más emocionada. A pesar de su frágil salud, su sonrisa era más frecuente y finalmente habló de cosas que había ocultado durante mucho tiempo. «Ustedes dos me dieron la oportunidad de volver a ser yo misma», dijo una noche, mientras Theo y Eduardo compartían una comida sencilla a su lado. «Y por eso estoy agradecido. Los momentos de armonía, sin embargo, no duraron para siempre». Beatriz comenzó a mostrar signos de empeorar nuevamente. Sus fuerzas estaban disminuyendo a pesar de todos sus esfuerzos. Una noche, después de ayudarla a acostarse, Theo y Eduardo se encontraron en la sala, ambos inquietos. «Está empeorando, ¿no?», preguntó Eduardo en voz baja. Theo asintió. «Pero no nos rendiremos, no después de todo lo que ha hecho por nosotros». Esa misma semana, Beatriz tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Theo y Eduardo permanecieron a su lado todo el tiempo, turnándose para asegurarse de que no estuviera sola. Aunque estaba débil, su lucidez y determinación permanecían. «Ustedes dos necesitan prometerme algo», dijo Beatriz, tomándoles las manos a ambos. «Prométete que, pase lo que pase, no permitirás que se pierda esta conexión». Theo y Eduardo intercambiaron miradas antes de asentir. Para ambos, Beatriz era el vínculo que los unía, pero ella sabía que ese vínculo necesitaba sobrevivir más allá de ella. Días después, Beatriz fue dada de alta y regresó a su casa. Aunque todavía estaba débil, sus momentos con Theo y Eduardo se volvieron más intensos. Contaba historias, recordaba su juventud y se reía de las pequeñas cosas. Para Theo, eso fue un regalo. Para Eduardo, fue una segunda oportunidad de conocer a la mujer que había descuidado durante tanto tiempo. Un día, mientras Theo ordenaba las medicinas en la cocina, Eduardo se acercó. «Realmente nunca te agradecí, ¿sabes?», dijo Eduardo. Theo lo miró confundido. «¿Para qué?». «Por cuidar de mi madre cuando fracasé. Fuiste más hijo para ella que yo». Theo guardó silencio unos momentos antes de responder. «Ella no necesitaba un hijo perfecto, Eduardo. Solo necesitaba que alguien estuviera a su lado». Los dos intercambiaron una mirada de comprensión mutua, como si finalmente algo se hubiera resuelto entre ellos. Beatriz, sentada en su sillón favorito de la sala, observó a los dos hablar y sintió una paz que no había experimentado en años. Para ella la vida no había sido fácil, pero ver a Theo y Eduardo juntos era una prueba de que, a veces, las conexiones más improbables podían provocar los mayores milagros. La lucha aún no había terminado, pero para esos tres, cada día compartido era una victoria. Beatriz se secó suavemente las lágrimas y respondió a Eduardo: «Te perdono, pero reconstruir lo que estaba roto lleva tiempo». Su voz era firme, pero tenía la suavidad de alguien que sabía que el perdón era el primer paso hacia la curación. Desde ese día, Eduardo se ha comprometido a ayudar a cuidar a su madre. Se propuso demostrar su dedicación, aunque aún quedaban barreras que superar.
Para Teo, que había dedicado tanto de sí mismo a Beatriz, la presencia constante de Eduardo le provocaba sentimientos encontrados. Luchó por aceptar que, incluso sin intención, el vínculo que habían construido podría cambiar. A pesar de ello, él permaneció a su lado, aprendiendo de cada momento que compartieron. Los días siguientes trajeron pequeñas alegrías. Teo observó cómo el reencuentro de Eduardo y Beatriz ayudó a calmar viejas heridas. Mientras hablaban de recuerdos de su juventud, Teo sintió que el amor y el perdón abrieron puertas que antes parecían cerradas. Una mañana tranquila, mientras Teo intentaba reparar una silla antigua, Beatriz lo llamó con una sonrisa tranquila. ¿Puedes traerme una libreta? Quiero escribir algo importante. Teo obedeció, curioso. Beatriz pasó horas escribiendo en silencio. Cuando terminó, le entregó el cuaderno. Quédate con esto. Un día, cuando necesites comprender algo más grande, te resultará útil. En las semanas siguientes, Beatriz continuó impartiendo su sabiduría. Al enseñarle viejas recetas de cocina, le explicó que cocinar era una forma de demostrar amor. El mundo puede ser cruel, Teo, pero nunca pierdas la capacidad de amar. Esto es lo que nos mantiene humanos. Las palabras de Beatriz comenzaron a moldear a Teo de manera profunda. Inspirado, decidió compartir su historia en las redes sociales. Sus historias, llenas de emoción, llegaron a personas de diferentes lugares. Comenzaron a llegar mensajes de solidaridad y Teo se dio cuenta de que la vida de Beatriz no solo tocaba la suya, sino la de muchos otros. «Estás inspirando a la gente», comentó Beatriz al ver una de las publicaciones de Teo. Él sonrió, humilde. «Solo estoy compartiendo lo que me enseñaste». Poco a poco la influencia de Beatriz empezó a extenderse. Vecinos que antes se mostraban indiferentes empezaron a cuidar a los ancianos olvidados. Otras personas buscaron volver a conectarse con sus familias. Teo se dio cuenta de que el impacto de Beatriz fue más allá de lo que ella imaginaba. Sus lecciones fueron plantar semillas de bondad en cada corazón que las recibió. Cuando la salud de Beatriz empeoró, Teo permaneció a su lado, como siempre lo había hecho. Una noche silenciosa, él le tomó la mano mientras ella descansaba. «Prometo honrar todo lo que me enseñaste», dijo con la voz quebrada. Beatriz sonrió suavemente. «Lo que importa es lo que haces con él». A los pocos días Beatriz se fue. En el funeral, Teo se sorprendió por la cantidad de personas que se presentaron para presentar sus respetos. Hubo vecinos, extraños e incluso voluntarios que se sintieron inspirados por la historia que compartió. Un joven se acercó y dijo: «Su historia me hizo ver la vida de otra manera. Ahora también quiero marcar la diferencia». Teo, conmovido, se paró frente a la tumba de Beatriz. Sabía que su amor nunca se perdería. Sus lecciones vivirían en cada acto de compasión que él u otros realizaran. «Prometo continuar, doña Beatriz», susurró al viento. «Tu amor transformó mi vida y la compartiré con el mundo». Y así Teo siguió adelante, difundiendo las lecciones que doña Beatriz le había dejado. Sus gestos grandes y pequeños se convirtieron en un reflejo del amor que había aprendido de ella, y en cada sonrisa, en cada reconciliación, el legado de Beatriz seguía vivo. Si te conmovió el viaje de Teo y doña Beatriz, y crees en el poder de historias como esta para inspirar y transformar, suscríbete al canal. De esta manera, no te perderás ninguna historia conmovedora que nos recuerde lo que realmente importa.